Buenas noches, grupo de Derecho Canónico en Huejotzingo. Nuevamente retomando nuestras clases, hacemos una breve oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Jesús mío, te pido que nos ilumines para que podamos entender tu palabra y sobre todo que podamos hacer la vida en nuestros hogares y reunir con todas las personas que nos rodean para que todas se acerquen a ti. Que todo lo que digamos en este momento, Señor, sea motivo de atraer a todos hacia ti y no para únicamente aprender. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, volviendo a retomar las clases, solamente quiero hacer la aclaración que se suspendieron las clases, o sea, yo no subí videos durante 4 clases. ¿Por qué razón? Porque ya estaban grabadas las clases, solamente que las teníamos con nombres diferentes. Ya se había grabado el tema de penitencia, el de unción de enfermos, el de orden sacerdotal, ya se había iniciado, ya había 2 clases grabadas. Entonces lo único que hice fue cambiarles el nombre y para que tengan un número consecutivo y puedan tener el curso bien seriado de manera completa. Entonces les comento, la clase de penitencia quedó como clase de Derecho Canónico 7. La clase de unción de enfermos, que está en 2 videos, un grande y un pequeñito, quedaron como clase Derecho Canónico 8 y clase Derecho Canónico 8.1. La clase de Orden Sacerdotal 1, que estaba con ese nombre, pasa a ser clase Derecho Canónico 9. Y la que estaba como Orden Sacerdotal 2 pasa a ser clase Derecho Canónico 10. Esta clase que estoy en este momento estamos grabando va a ser la clase Derecho Canónico 11, que espero yo que con esta concluyamos lo que es orden sacerdotal. Así que aunque nos tardemos un poquito más de lo acostumbrado, espero que con esta culminemos orden sacerdotal para que terminemos, para que ya rápido vayamos a lo que es matrimonio, que es el que es un poquitito más extenso, y pues ya otros temas de complemento prácticamente, pero con esto prácticamente vamos a dar por terminado el curso, ¿sí? Terminando sacramento matrimonio. Bueno, entonces vamos a hacer como que un pequeño recordatorio de lo que estábamos mirando en orden sacerdotal. Ya habíamos visto qué era el orden sacerdotal, quién imponía este sacramento. Ya habíamos dicho que eran los obispos, que los obispos pueden ordenar a los que se van a los candidatos que se van a quedar en su diócesis, y a menos se pueden ir a ordenar a otra diócesis si ahí va a ser instalado el nuevo sacerdote. Entonces también habíamos hablado de que de por qué nada más se pueden ordenar varones, no mujeres, y también habíamos hablado de qué era el diaconado, qué era el presbiterado. Entonces habíamos hablado de que que hay realmente solo 3 tipos de ordenación, lo que, bueno, si así le vamos a llamar ordenación, es solamente se da el orden a los diáconos, a los presbíteros y al episcopado, que en este caso son los obispos. Entonces ya habíamos hablado de los requisitos en términos generales que tenían que hacer, que fue nuestra última clase. Hoy íbamos a ver requisitos para ordenación al diaconado y al presbiterado. Entonces ya nada más era ver pues ahora sí que afinar un poquito más los detalles. Aquí les voy a cambiar un poquito la dinámica porque vamos a ver, quisiera yo dejar bien sentadas las bases bíblicas
en donde nos hablan un poco de lo que es el sacerdocio. Obviamente ustedes, si tienen la oportunidad, lean toda la carta a los hebreos, que en todas es donde nos está hablando del el sacerdocio de Cristo, del cual están los fundamentos para lo que es en este caso el orden sacerdotal. Y luego pues ya vamos a irnos nuevamente a nuestro texto, que ya nada más son detalles que yo ahorita se los platico de manera general y luego vamos a ver un poquito del libro y con esto va a quedar, creo que completo lo que es orden sacerdotal. Dice, requisitos para ordenación al diaconado y al presbiterado. Bueno, nos dice que nuestros numerales del 1026, vamos a ver los numerales del 1026 al 1032. Pero yéndonos a lo que les decía que son carta a los hebreos, vean ustedes si gustan tomar nota en Hebreos 7:26 que nos dice, así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que para ser sacerdote debe reunir estos requisitos que nos están diciendo acá. En Hebreos 2:17 nos complementa. Dice, por eso tuvo que asemejarse en todo, Dice, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Dice en Hebreos 5:2-3, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza, y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Aquí en Hebreos 2:17 nos habló de que el sacerdote debe de ser misericordioso y fiel. ¿Por qué dos condiciones bien importantes? Misericordioso, porque debe ser entendido, o sea, la misericordia debemos entenderla como compasión fraterna, porque conoce las dificultades y tribulaciones del hombre. Indulgencia, debe ser indulgente con los culpables y consciente de su propia fragilidad humana. O sea, no puedes castigar a los demás consciente de que tú tienes muchas veces esas mismas debilidades, ¿sí? Entonces habría que ser misericordioso, desde luego siempre buscando la conversión de las personas, pero tiene que ser misericordioso. Fiel, digno de confianza con relación a Dios, digno de ser creído, digno de fe, que es lo que le da esa autoridad, o sea, la fidelidad a Dios, la fidelidad a la doctrina, la fidelidad a la palabra es lo que le va a dar autoridad sobre los demás. Una autoridad moral, una autoridad espiritual, que es la que pues necesita la feligresía. Por lo tanto, eso es lo que se debe de entender como que tiene que ser el candidato a ser ordenado, debe de ser misericordioso y fiel. Dice en Hebreos 7:24 nos dice, pero posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. O sea que ya nos está hablando que el orden sacerdotal es un sacramento que después de impuesto queda para toda la vida. Queda para toda la vida. Si la persona por razones diversas después deja de ejercer su ministerio como sacerdote, no por eso deja de serlo, él sigue siendo sacerdote. Lo único que hacen después, en determinado caso, es prohibirle el ejercer su ministerio pastoral como sacerdote, pero él sigue siendo sacerdote. O sea, este ministerio aquí nos está diciendo en Hebreos 7:24 que es para toda la vida, permanece para siempre. Sí, en Hebreos 5:4, aquí en Hebreos 7:24 les comento, no recuerdo qué santa, dice que tuvo la oportunidad, que Dios le concede la oportunidad en una revelación de que visite el infierno, y entonces entre lo que ella comentaba es que dice que veía en el infierno que era toda oscuridad, que solamente veía algunas manos que se levantaban y que generaban luz.
y entonces ella le pregunta a quien la va guiando ahí en no me acuerdo si fue la Virgen o fue Jesucristo, alguien la iba guiando, y ella pregunta, ¿por qué esas manos tienen luz? ¿Por qué algunas manos tienen luz? Y le dicen, esas son las manos de los sacerdotes consagrados, pero que se olvidaron de su ministerio y se condenaron. Entonces vean, aún en el mismo infierno, esas manos que fueron consagradas, esas manos mantienen su luz, aun cuando ellos se hayan perdido. Entonces, esto es algo, es un comentario al margen. Voy a recordarme, creo que lo tengo por ahí en algún video y luego les platico quién fue, ¿sí? O sea, qué santa es la que tuvo esta revelación. En Hebreos 5:4 nos dice, y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. ¿Qué nos está diciendo acá? Que no es, los que llegan al sacerdocio no es porque hayan dicho, pues yo quiero ser sacerdote o porque yo tengo un familiar que es sacerdote, quiero ser ordenado sacerdote. No, al sacerdocio se llega solo porque Dios te llama. Y obviamente porque tú lo escuchas, ¿verdad? Porque muchas veces Dios te llama, Dios te habla y tú no escuchas o no escuchamos, me incluyo en ese grupo, ¿sí? Muchas veces. Bueno, entonces retomando nuestra clase, esta es una generalidad. Otra generalidad que les quería decir, vamos a partir del hecho de decir, ¿qué es un ministro? La palabra ministro quiere decir servidor. Un sacerdote va a ser ministro de Dios. ¿Qué quiere decir? Va a ser un servidor. O sea, no está a nuestro servicio. Está al servicio de Dios y funciona como mediador, o sea, como un intercesor, un mediador entre Dios y el hombre, ¿sí? Pero Él es un servidor. Entonces, ya desde aquí nos están hablando de que un seminarista, un candidato a ser ordenado, debe de llevar la mentalidad de que va a ser un servidor. ¿Sí? No va a ser servido, no va con la búsqueda de que pues todo mundo le aplauda y sienta así como, ay, ya es padrecito, y entonces todos prácticamente se van a poner de rodillas para que él pase. Si esa es la mentalidad que lleva, pues estamos mal, ¿verdad? No son los fines ni la forma ni las razones apropiadas para llegar a la ordenación. Dice, vemos que no se trata de llenar de conocimientos a los futuros ministros, en este caso diáconos, presbíteros, obispos, o sea, no se trata nada más de llevarlos a que se llenen de conocimientos, porque pues para eso igual se van a una universidad X y se van a llenar de conocimientos, pero estamos hablando de que ellos deben de tener una formación especial. Aquí hacemos un comentario al margen que se recuerdan, ya la verdad es que luego a veces yo me pierdo si ya lo comenté con ustedes o con qué grupo, es el hecho de que la cuestión de la preparación para las personas que van a la orden sacerdotal, esto se impone hasta como por el siglo XV, 14, 15 por allí, después de la escisión de Lutero, la escisión de la iglesia por Lutero, cuando nace el protestantismo, como vimos en la clase pasada, ya me acordé que sí fue con ustedes, donde hablamos de que a raíz del Concilio de Trento es donde se habla de que se deben de poner los seminarios, aunque no con ese nombre, sino se habla de la escuela de formación para todos aquellos que tengan la intención de acceder al presbiterado. O sea que ya no nada más se tiene que vender el cargo, ya no nada más tiene que ser una persona culta o preparada, sino que debe de tener una preparación específica para lo que él va a ejercer, que va a ser el ministerio sacerdotal, el servicio sacerdotal, ¿sí? Entonces, en esos seminarios es donde se tiene que dar a toda una preparación que ahorita medio vamos a comentar, aunque no la podemos ver toda al detalle, ¿sí? Dice, ya vimos que no se trata solo de llenarlos de conocimientos, sino que se trata de crearles conciencia de que serán pastores a ejemplo de Jesús.
de que serán sacerdotes siempre, como nos decía la cita bíblica anterior, y dice que van a ser sacerdotes siempre y en todo momento. Tanto si van en la calle, es sacerdote. Si está en la casa con su familia, es sacerdote. Estoy hablando papá, mamás, hermanos, lo que sea, es sacerdote. Si da clases, está en una escuela, es sacerdote. Si va en la calle, es un sacerdote. O sea, eso es algo que nunca debe olvidar, que siempre debe de tener presente, porque es un ministerio que es para toda la vida y en todo momento. Dice, los sacerdotes o candidatos al sacerdocio tendrán, fíjense lo que debe de tener. Aquí estamos ya entrando a lo que nos habla allí de los requisitos que se requieren. Dice, debe de tener una fe íntegra. Dice, ¿esto qué nos quiere decir? Que debe de creer fielmente todo lo que la iglesia nos indica. O sea, debe de creerlo fielmente. Si él tiene una pequeña duda por ahí, si él tiene dudas con relación a su fe, no puede ser sacerdote. Debe tener recta intención, lo que les decía antes, no vayas con el objeto de ser servido, debes de ir con la mentalidad de que vas a servir. Debes de ir con la intención de buscar la gloria de Dios en todos momentos y apoyar a la feligresía en alcanzar su salvación. Dice, ¿cuál es la ciencia? Dice, debe tener una ciencia de vida. O sea, él va a saber, va a tener conocimientos. Tampoco se trata de que nada más va a invocar al Espíritu Santo y se avienta como el borras, ¿no? O sea, no. Él debe de tener una preparación, y en los seminarios, los seminaristas hacen tesis, tesinas, se preparan, hacen debates, desarrollan temas, los tienen que defender, o sea, son puestos a prueba en muchas formas, ¿sí? Entonces a eso se debe de que debe tener ciencia de vida. Debe gozar de buena fama. ¿Qué quiere decir? Que él no debe de haber participado en ningún escándalo, ¿sí? Él no debe de sabérsele que haya participado, o sea, que haya hecho alguna cuestión de herejía, de apostasía, que haya participado de alguna manera en un homicidio, en abortos, en cosas por el estilo. O sea, su fama debe de ser íntegra totalmente, ¿sí? Buena fama. Virtudes probadas. Cuando ellos están en el seminario, son puestos a prueba. ¿A prueba de qué manera? Prueba en cuanto a su humildad, a su discreción, a su obediencia, a su fe. O sea, no es nada más porque a le gustó la idea y entra, no. O sea, es en la medida que se va preparando, también son puestos a prueba. Buena salud. Dice, ¿por qué buena salud? Aquí nos dice, todos los sentidos deben de estar en buen funcionamiento, porque recordemos que necesitan ver, necesitan sus manitas, necesitan caminar, porque van a ir a llevar el evangelio a donde sea, con sus manos van a trabajar, con sus ojitos se tienen que preparar, van a hablar para con los demás. Entonces, si se fijan, sus sentidos y su salud tiene que ser buena para que sean unas personas sanas que van a ir a servir y que no van a buscar a que los estén atendiendo y los sirvan en todo momento. Claro que como seres humanos, pues todos tenemos derecho a enfermarnos y pues ellos no son la excepción. Sí, también cuentan con el apoyo de la iglesia en todas esas circunstancias, pero en términos generales se pide que sea una persona sana, ¿sí? Dice aquí, y no solamente estamos hablando de la salud física, sino también de la salud mental. O sea, no puede ir ordenarse como sacerdote un candidato que vean que tenga problemas psicológicos, problemas mentales. No, está enfermo y sería una causal para no ser ordenado sacerdote. Dice, hablamos de que no se trata de llenarlo solamente de conocimiento, sino que también el seminario se preocupa por la formación. ¿Qué es la formación? O sea, no es la formación intelectual, estamos hablando de la formación humana, pastoral, sociológica, comunitaria, aparte de la intelectual, desde luego, ¿no? Entonces ya vimos cómo
todo se tiene que conjuntar para que esta persona sea ordenada sacerdote. Dice, y al final, cuando ya están listos, cuando ya concluyeron sus estudios, tiene que haber un escrutinio. ¿Qué es ese escrutinio? Es lo que va a hacer el obispo. Previo a que se ordene, le mandan los expedientes, la documentación, estos son los candidatos, y entonces el obispo va a hacer un análisis. Aparte de los documentos, sí, tiene que revisar, dice, aparte de toda la documentación del candidato, tiene que pedir testimonio a sus maestros, a sus compañeros, a varias personas. O sea, no es nada más lo que él ve en documentos, sino él va a pedir un testimonio de que es apto para ser ordenado. Si hay alguna objeción, no podrá ser ordenado, y solamente con que el obispo tenga dudas, que haya cosas que no le queden muy claro, que vea así como que esto está raro, se le debe de postergar la ordenación o decir tajantemente no, ¿sí? El obispo puede negar la ordenación por causa canónica probada y justa, aunque solo la conozca él y esté oculta a los demás. ¿Por qué? Pues porque muchas veces a lo mejor el obispo tiene conocimiento de algo que haya sido revelado en confesión. Sí, entonces es algo oculto que no va a dar a conocer a los demás, pero que él la conoce, y por esa razón es una causal de no ordenación, ¿sí? Si el candidato no está de acuerdo, o sea, el candidato él está empeñado en que yo quiero ser sacerdote, yo me voy a ordenar sacerdote, no considero que sea justo el que me lo estén evitando porque no he hecho nada que sea motivo de que me sea negado, entonces dice, se puede ir a recurso para que le prueben las razones por las cuales se niega la ordenación. Dice, hay casos ocultos. ¿Por qué? Pues lo que les decía hace rato, porque hay casos ocultos que se dieron a conocer solo a través de la confesión. Dice, toda esta investigación que hace el obispo es lo que se llama el famoso escrutinio, ¿sí? Dice, los candidatos antes de recibir el orden deberán conocer las obligaciones a que se comprometen. Se han fijado que luego, por ejemplo, en periodos, bueno, ahorita con lo de la pandemia no se está haciendo, o no sé cómo esté funcionando ahorita dentro, pero lo que sí habíamos visto anteriormente es que en periodos importantes o fuertes como son Semana Santa, la Navidad, en otras fechas, reparten a muchos seminaristas en las parroquias, en nuestras comunidades llegan jóvenes seminaristas a apoyar al sacerdote. No nada más se trata de que vayan a apoyar al sacerdote, se trata de que ellos mismos vayan mirando las obligaciones a las que se comprometen. Dice, por eso los mandan a misionar. Dice, para que vayan conociendo todo aquello que vivirán en su vida futura como pastores después de la ordenación, para que si algo no les gusta allí, están más que en tiempo para retirarse, ¿sí? Y decir, no es esto lo que yo esperaba, no es esto lo que yo quiero, me equivoqué, ¿sí? Bueno, están en tiempo, ¿sí? Dice, en la curia queda el registro. Ya después de que ellos ya son ordenados, esto es un poco como un profesionista que se titula y que queda su título inscrito en profesiones. Ahí queda, le dan una cédula profesional, hay un centro, como una especie de secretaría donde queda registrada tu cédula profesional, tu título, tus estudios y todos tus documentos que te acreditan como profesionista de tal o cual carrera. Así también los sacerdotes, queda registrada su ordenación sacerdotal dice aquí, en la curia. ¿Sí? Ahí queda registrado, y no solamente queda registrado allí, sino que tienen que mandar un comunicado al lugar de donde es originaria la persona, donde fue bautizada, para que en su documento quede asentado que esa persona que responde a ese nombre al sacramento del bautismo fue ordenada sacerdote.
Sí, entonces ya vemos que queda todo como que muy enlazado. Esa persona después, pues no se puede casar. Que bueno, con los escándalos que hemos conocido, pero estamos hablando de lo que es recto, de lo que es correcto. El ser humano, cuando quiere hacer alguna cosa mal, medios y formas no le faltan. Utiliza su inteligencia muchas veces para hacer el mal, ¿verdad? Pero no es ese el motivo de nuestro estudio. Estamos mirando lo que es correcto y cómo tiene que ser. Entonces ya vimos cómo las generalidades nos hablan de los requisitos que debe de tener una persona. En nuestro texto lo único que está haciendo es que ya nos está hablando con los numerales de cuáles son los requisitos. Y aquí nos dice, del 1026 al 1032 nos habla de que deben ser admitidos al diaconado a una edad mínima de 23 años. Inclusive por eso en algún momento alguien comentaba que por qué a qué edad pueden entrar, en qué grado de estudios más o menos deben de ingresar. Aquí se dice más o menos que para ya ordenarse como diáconos deben de tener un mínimo de 23 años. La entrada al seminario regularmente es cuando están en la preparatoria, al término de su preparatoria. Algunos inclusive terminan una carrera en nuestro mundo civil secular, como dicen, y después entran al seminario y es válido, pero ahí tienen que iniciar sus estudios. Regularmente por eso se considera que entren en la preparatoria. Hace muchos años yo sabía de muchos que entraron después de la secundaria. Verbigracia, en mi familia hubo alguien que creo que ingresó para la secundaria, puede decirse, al seminario. Pero en la actualidad ya no, en la actualidad se maneja a partir de la preparatoria, es lo más recomendable. Claro que puede haber alguna, ¿cómo se llama? Un permiso especial bajo condiciones muy específicas en que el obispo pueda acceder el ingreso de alguien en menor edad, ¿verdad? Pero estamos hablando de que lo que son los requisitos regulares son que tiene que ser más o menos por esas edades, ¿no? Cuando están en preparatoria. Y cuando ya se van a ordenar como diáconos, pues deben de tener un mínimo de 23 años. Y para ser ordenados presbíteros, un mínimo de 25 años. Si una persona se ordenó, obviamente primero recibió el orden del diaconado y luego el presbiterado, nos dice que debe de haber una diferencia entre una ordenación y otra mínimo de 6 meses. Dice, el tiempo entre la admisión al diaconado y la ordenación al presbiterado deberá ser mínima de 6 meses. El obispo puede otorgar una dispensa, esa era la palabra, se me había olvidado, la dispensa. El obispo puede dar una dispensa en cuanto a edades y tiempos, pero muy poco común, ¿sí? Dice, el obispo puede otorgar una dispensa en la edad de 1 año máximo y la sede apostólica de más de 1 año. O sea, pero vean, el obispo solamente puede mover las fechas en 1 año y la sede apostólica de más de 1 año. Pero estamos hablando que en la sede apostólica no es una persona la que toma la decisión, sino ya son varias personas que deben de estar convencidas de que es lo propio y lo correcto. Un momentito, si me permiten, voy a suspender un poquito esto.